Correcto, Rocío, ha sido un día lleno de polémica, lleno de información, de discusión. Vamos a ver si es información realmente lo que se escuchó el día de hoy en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde tanto la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como el expresidente Otto Pérez Molina se pronunciaron en este caso de cooptación del Estado, en el cual se les está vinculando también ante el juez Gálvez. Tenemos mucho de que discutir, mucho de que comentar en esta noche, una noche en la que usted habrá de ver debates encendidos y discusiones interesantes. Tenemos primero que presentarle a nuestros invitados, son dos penalistas, expertos en el tema, el licenciado Maynor Berganza y el doctor Ludwig Villalta. Ambos están con nosotros para escuchar las declaraciones, o un resumen más bien, de las declaraciones de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti, y luego exponer respecto a esas declaraciones. Debo decirle a nuestra audiencia que, a pesar de que había confirmado el abogado defensor de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y bastante cuestionado y criticado tanto por Baldetti como por Pérez Molina el día de hoy ante el juez Gálvez, pues terminó excusándose a última hora alegando enfermedad. De manera que, ¿qué le parece a usted si, después de darle la bienvenida a Claudia Méndez, al licenciado Berganza y al doctor Villalta, arrancamos escuchando primero las declaraciones de Otto Pérez Molina? Veamos. La personalidad de Juan Carlos Monzón, señor juez, fue la conclusión de que la personalidad de él es un mitómano y una personalidad egocentrista que se encuentra en el señor Iván Velázquez. Los nombres, disculpe la palabra, señor juez, para mí ridículos que le han puesto algunos de los casos, porque nombrar a un caso como la cooperacha es como una actuación despectiva o algo que está totalmente fuera de la seriedad que deben de tener cuando estamos hablando de que hay gentes que las están llevando a prisión por un caso de esos. Decir que me uní al Partido Patriota para conformar una organización criminal, eso lo rechazo completamente, señor juez. No es cierto, es falso, no conoce ni siquiera lo que está diciendo. Ahora hay unos exministros diciendo que ellos aportaron dinero para comprar también no solo la famosa lancha, sino una casa y un helicóptero. Señor juez, no recibí ese helicóptero. Le solicito al comisionado de la CICIG que busque voluntariamente a un psicólogo para el que le ayude a quitarse ese egocentrismo, porque solo le hace daño al puesto y le hace daño a Guatemala. Aquí estamos con la gran duda. ¿Monzón mintió cuando habló de la señora Telma Aldana o no mintió? Porque si mintió en eso, ¿por qué solo en eso iba a mentir y en lo demás no? Muy bien, Claudia Méndez, ese es un resumen brevísimo de las declaraciones de Otto Pérez Molina. ¿Arrancamos esta discusión? Ay, definitivamente, y queremos saber qué es lo que piensan dos abogados que practican y litigan como defensores en casos similares también de corrupción, cuando escuchan declaraciones como estas. ¿Se está defendiendo a Otto Pérez Molina, sí o no? Bien, la verdad, gracias Ludwig por permitirme, yo no vi unas declaraciones que fueran dirigidas a desvanecer los cargos que se imputaron en contra de los sindicados. Más bien yo escuché una declaración que pretende causar o lograr un impacto en la opinión pública para desacreditar una persecución, en especial negando que se vinculó al Partido Patriota buscando construir una estructura criminal. Y yo creo que en esa parte es muy desafortunada la declaración, porque por supuesto no es este el único caso en el que se han podido demostrar que existen verdaderas defraudaciones, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que el primer error de Otto Pérez Molina es
no dirigirse a desacreditar los cargos que le están siendo planteados frente al juez, sino dirigirse más bien ante la opinión pública para desacreditar a quienes le están acusando. ¿Así lo resumiría usted? Sí, mi respetable Juan Luis, porque incluso diría yo y le pongo una calificación baja a la defensa, porque en un juicio uno va a defenderse y creer que la palestra judicial pueda servir como una palestra política es un error absoluto. Entonces la pregunta es a Ludwig, ¿para qué va a dirigirse ante la opinión pública? ¿Creen ellos que pueden gozar de ese favor y de alguna manera retorcer el juicio? Bueno, yo comparto lo que ha dicho en parte mi querido amigo Maynor Berganza, pero realmente yo lo que he visto en este caso es una catarsis del señor presidente. Cuando uno está en primera declaración, el eje fundamental de la defensa es desvirtuar los indicios o los señalamientos que pesan en su contra. Pero él utilizó esta palestra para hacer una catarsis política. ¿Qué quiero yo ver en este aspecto y en este sentido? Que está atacando y agrediendo a personas y no está desvaneciendo los cargos fundamentales que pesan en su contra. ¿Para qué atacar a Telma Aldana? ¿Para qué atacar a Juan Carlos Monzón? ¿Y por qué atacar a Iván Velázquez de esa manera? Desacreditarlos personalmente. No está atacando el trabajo de ellos, no está atacando los señalamientos que pesan en su contra, no está atacando las evidencias que hay, ni está atacando las declaraciones de los testigos y toda la periferia de evidencias que hay. Está atacando a las personas simplemente con el afán de desacreditar. Doctor Villalta, Sí. pero este es el momento para que ellos, digamos, argumenten con prueba de descargo, o en realidad es un momento en que les favorece o pueden aprovechar para hacer esa catarsis de la que usted está hablando. Digamos que hacer catarsis también es humano, pues la gente querrá responder después de que se han dicho tantas cosas respecto a sí mismos. Primero lo debería ser técnico, darse cuenta que lo que inculpa al sujeto en este caso son esos señalamientos directos. Juan Luis, yo creo que principalmente en este caso debería de haber versado la defensa del general proponiendo evidencias y medios de investigación que descartaban esos señalamientos. Simplemente y llanamente lo que se vio fue una declaración sin contenido forense, más con contenido político. Pero no basta que el expresidente dijera, yo no dirigí una estructura criminal. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Lo estoy parafraseando. Sí, no basta eso. Bueno, digamos, eso puede traducirse en el ejercicio forense de la defensa, en negar los cargos. Está bien, digamos, puede traducirse en eso. El punto es que ustedes pueden revisar la declaración que acabamos de escuchar. Ajá. Y vemos énfasis en el ataque personal, no solamente en la defensa de las imputaciones. Por ejemplo, dice el general Otto Pérez que a él le gustaría que el señor juez valorara la evaluación de la personalidad de los sujetos que lo están incriminando. En concreto, él está diciendo, señor juez, yo le pido a usted que solicite un análisis psicológico o psiquiátrico, dijo, sí, de Juan Carlos Monzón. ¿Eso es? Dice que Juan Carlos Monzón es mitómano y le pide a Iván Velázquez en forma pública que se auxilie de un psicólogo que lo ayude a disminuir su egocentrismo al estar empujando estas investigaciones que desde el punto de vista del general Otto Pérez están dirigidas a la egolatría de una persona y no a contribuir al saneamiento de la realidad criminal que se incrustó en el Estado. Pero ni uno ni lo otro atañe al juicio. Justamente. A mí me llama la atención cuando hace énfasis en decir que él no recibió el helicóptero. Y es justamente lo que Juan Carlos Monzón dice en su declaración, no sé si la han leído, pero sí, Juan Carlos Monzón menciona, él no recibió el helicóptero, no lo quiso recibir y dijo, ¿cómo es que me regalan ustedes esto? Sí. ¿Qué significa esa declaración? Es una negación y afirmación. Mire, realmente no lo descarga, hay muchos más señalamientos. Ojo a esto. Confirma lo que dice Monzón. Sí, exactamente. Ojo a esto. Una declaración es un medio de defensa. ¿Sí? Él no está obligado a confesar. Él tiene la prerrogativa en un momento dado de poder manifestarse como él considera y declarar o no declarar. Pero el punto particular de esto es que si nos fijamos, si efectivamente todo el juicio se basa en la personalidad de Monzón,
todo el proceso de la estructura y la cooptación del Estado se basa en el egocentrismo de Iván Velásquez? ¿O cuáles son esos indicios incriminantes que están vinculando directamente al señor presidente? No se ha basado en ese aspecto, se basó en las personalidades de los sujetos periféricos y no en la esencia del proceso penal. En todo caso, puede caber, como en otros juicios, la evaluación, una evaluación completa a Juan Carlos Monzón, pero no a los acusadores. Sí, yo creo también que existe, digamos, la necesidad de que este tipo de declaraciones sean evaluadas ahora que ya se dieron, para saber si efectivamente le están cambiando la estrategia a la defensa. Es decir, puede ser que la propia defensa estime que ya para qué van a declarar aportando indicios, porque está muy claro todo y lo que muy claro todo en su contra, y lo que debe hacerse ahora es desacreditar otras áreas del proceso, porque ya no se puede concluir. Pero acá una pregunta clave: ninguno ha aceptado el interrogatorio de la Fiscalía. ¿Cómo lo leemos desde acá? Los que vemos desde pantalla toda esta declaración, pero luego vemos la negativa de tanto Roxana Valdetti como de Otto Pérez a responder a cualquier pregunta del fiscal. Sí, es un derecho constitucional el que ellos tengan la facultad de declarar o abstenerse a declarar. Y de responderle a la Y de Fiscalía responderle a la también Fiscalía es es su un derecho. derecho, obviamente es un derecho, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Es un derecho humano, es un derecho universal, es un derecho constitucional y es un derecho que está vigente en el proceso penal. El punto es cómo lo debe valorar o no el juzgador. El juzgador no solo debe valorar la declaración, sino debe valorar en unidad, en complementariedad y en concatenatividad todos los demás medios de convicción que se le han sido presentados. ¿Qué voy con esto y a qué punto voy? Comúnmente en mis casos, minor, no sé, a veces uno le habla a su cliente y uno le dice, mire, vamos a declarar o no vamos a declarar, dependiendo las circunstancias. Y si vamos a declarar, ¿qué es lo que vamos a declarar? ¿Qué es lo que se puede contestar y qué es lo que no se puede contestar? Pero el punto fundamental, el hecho que el presidente Otto Pérez no conteste a las preguntas del fiscal o de cualquiera de los querellantes, eso no implica que vaya a pesar en su contra. Una última pregunta antes de irnos a la pausa comercial. ¿Pueden los acusados descalificar frente al juez a sus acusadores, o realmente esa es una treta que no le sirve de nada a un acusado? Yo no voy a ir en contrasentido con mis palabras, pero sí quiero reconocer que este es un arte distinto en la defensa, porque es que, Juan Luis, hay una cuestión que la audiencia puede valorarla muy bien. Recuérdense que se está tratando de persuadir al juzgador. Y efectivamente el juzgador está obligado a valorar elementos de investigación, pero su psicología, la psicología del juzgador, sí influye, porque por supuesto Roxana Valdetti y Otto Pérez hoy indudablemente se jugaron la suerte de su defensa a partir de persuadirlo a él con otro tipo de elementos de valoración. Es decir, se estará preguntando el juez Gálvez ahora si es o no cierto que la personalidad de Iván Velásquez es la de un ególatra. Se estará preguntando también el juez Gálvez si efectivamente Juan Carlos Monzón es un mitómano. Se está preguntando eso. O sea, hay arte de la defensa. No está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Yo creo que el doctor Iván Velásquez no está en tela de duda su juicio psicológico. Yo creo que como juez tampoco estaría en tela de juicio que una persona externa sea vinculada directamente. Yo creo que no es por el egocentrismo o la capacidad psicológica de que Iván Velásquez se tenga al presidente y a la vicepresidenta en esto. Creo que hay más evidencias, evidencia documental, evidencia escrita, escuchas telefónicas, intervenciones, hay una cantidad de evidencia. Hasta el día de hoy es evidencia que lo incrimina no solamente la personalidad de Iván Velásquez, ni mucho menos la personalidad de Juan Carlos Monzón. A tal punto, si existiera duda sobre su capacidad psíquica, debe de pesar un examen, una evaluación psíquica. Pero en todo caso, Monzón es el único que puede ser sujeto a este tipo de pero en evaluaciones. todo caso, todo lo que Juan Carlos Monzón diga tiene que corroborarse, tiene que complementarse, tiene que concatenarse y todo tiene que dar una unidad y todo ese bagaje el juez lo tiene que analizar. Señores, y no solo. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco con los comentarios y las preguntas de nuestros televidentes vía las redes sociales, y vamos a escuchar también un resumen de las palabras de Roxana Valdetti, que hoy habló en extenso frente al juez Gálvez. Ya venimos.